Conexión de almas. ¿Por qué podemos sanar a otros? Una explicación científica y psicológica. Por Natalie Orellana. Soul Connection, Why Can We Heal Other? A Scientific and Psychological Explanation. By Natalie Orellana. Buenas tardes. El día de hoy quiero invitarlos a acompañarme durante esta charla para que puedan conocer un poco respecto al trabajo que he estado realizando durante este último tiempo y puedan conocer cuál es la mirada que he estado utilizando para trabajar con padres que han decidido abordar problemáticas de sus hijos a través de la terapia regresiva. La charla del día de hoy, voy a comenzar a compartir la pantalla, lleva el nombre de Conexión de Almas. ¿Por qué podemos sanar a otros? Y de alguna forma en la conversación vamos a ir hablando específicamente de las explicaciones psicológicas, de cómo esto afecta en la interacción y en otros elementos sociales y por supuesto alguna explicación que se acerca más a lo neurocientífico. Yo soy psicóloga de base, mi nombre es Natalie Orellana Cuellar, como les decía, soy psicóloga, terapeuta de vida pasada, terapeuta floral de Bach y socia de la Asociación Española de Terapia Regresiva y de la Asociación Chilena de Terapeutas de Vida Pasada. Hoy, para comenzar, me gustaría hacer una pequeña introducción. Yo les mencionaba que este trabajo que les estoy presentando tiene que ver con lo que yo he hecho durante este último tiempo. Entiendo que hay muchos colegas que trabajan también con niños, sin embargo, desde mi mirada, desde lo que yo he podido profundizar, hay muchos padres que quisieran y han querido conocer la experiencia de sus hijos para poder comprender de una mejor manera la interacción que están teniendo, lo que les está ocurriendo a sus hijos. Y eso ha hecho un cambio absolutamente importante en las relaciones y por supuesto también en cómo esto afecta muchas otras áreas de la vida. Para comenzar, es importante mencionar que la terapia de vida pasada es una terapia de la psicología transpersonal en donde nos enfoca en conocer al individuo no solo como un ente físico, mental, psicológico, sino que también como un ser espiritual e incorporando otros elementos que son mucho más sutiles también en nuestra relación. Entonces, cuando tenemos y conocemos esta base, podemos identificar que todo aquello que está ocurriendo alrededor de nosotros como pacientes, como consultantes, podemos también llevarlo a la conexión con un otro. En ese sentido, es importante recalcar que conectarnos con un otro podría parecer en términos generales, en términos superficiales, bastante sencillo. Es simplemente ir, acercarse, entablar una conversación, pero en términos terapéuticos es absolutamente complejo, ya que de una u otra forma tenemos que predisponernos como padres, como cuidadores, a estar en el lugar del otro, no desde la empatía, sino que específicamente y de manera cierta en el lugar, viviendo la experiencia del otro. Cuando decidí hacer esta charla, principalmente lo hice porque fui aprendiendo desde la propia experiencia como madre y también como terapeuta de vida pasada que el impacto que genera el cambio en, en nosotros como adultos y desde ahí a los niños es absolutamente positivo. Cuando conectamos almas en una experiencia de TBP de esta forma, el trabajo es un poco diferente. En una TBP normal, podríamos considerar que nuestro paciente es quien está ahí recostado sobre el diván o sobre el sofá que tenemos en nuestra consulta. Sin embargo, en este caso, son los padres o cuidadores de nuestros hijos, ya sea porque no están en condiciones físicas, mentales
cualquier otra instancia, son los que viven la experiencia por esta tercera persona, por este niño específicamente. Entonces es este adulto quien va a vivir toda la experiencia, desde la relajación, desde el conocer el origen o la causa, desde el revisar si es que hay pedacitos o fragmentos y obviamente reestructurar todo lo que haya que hacer en el trabajo terapéutico para que posterior a ello se establezca una personita, que es este niño, mucho más completa para que pueda seguir abordando el futuro con estos elementos ya incorporados. Entonces, cuando me refiero a la conexión de almas, em, comienzo a identificar que la terapia regresiva no solo es una gran herramienta terapéutica personal, sino que también es una tremenda herramienta de sanación intergeneracional. Una tremenda herramienta que nos ayuda a conectarnos desde planos absolutamente más espiritualizados y desde ahí evidentemente la sanación es diferente y mucho más profunda. Esta forma de conectarnos nos permite comprender cómo el trabajo realizado con padres puede impactar absolutamente de manera positiva a cada uno de nuestros hijos. Y por supuesto, desde ese punto de vista, debo comenzar hablando de las bases científicas, psicológicas, que me movilizaron a comprender y desde ahí a darme cuenta por qué se generaba este cambio tan profundo en nuestros. Si tenemos en consideración de partida que yo no soy psicóloga neurocientífica, sino que soy solo psicóloga, sí conozco de qué se trata la neuroplasticidad. Y me imagino que la gran mayoría de ustedes sabe que todos tenemos en nuestro cerebro la capacidad de cambiar conexiones, nuestra forma de pensar a través de diferentes experiencias que vivimos, ya sea en el pasado o que estamos viviendo hoy en el presente. Esta base, este punto de inicio, es lo que permite realizar efectivamente el cambio a nivel cerebral de estos adultos que están viviendo esta experiencia. Entonces, cuando nosotros vivimos una experiencia eh, en el presente, nuestro cerebro genera, guarda, observa y guarda información para que podamos tener la capacidad de afrontarnos a situaciones similares de forma que de pronto ya nos resultaron familiares o positivas en el pasado. Esto lo conocemos durante toda la vida. Esto se va guardando como información en los apartados de nuestro cerebro y lo vamos utilizando cada vez que un elemento se parece a algo que ya vivimos, la respuesta aparece como de forma automática porque ya está guardada en nuestro cerebro. Entonces, sí, es importante en este caso destacar que para el cerebro, esta respuesta que se activa a través de elementos similares que hemos aprendido a vivir, a observar, es bien interesante lo que les voy a decir porque el cerebro no reconoce si la experiencia que activa esta respuesta es real o no. Por eso es que desde ese punto de vista no es lo importante si la experiencia es real o no, sino más bien cómo podemos abordarla para que esto que está pasando en nuestro cerebro, nuestra neuroplasticidad, incorpore las mejores herramientas y aquellas que nos permitan a futuro obtener mejores resultados. Entonces, cuando vivimos una experiencia a través de la terapia regresiva, a través de la TDP, como adultos para un menor de edad, para un niño, nuestro cerebro también está captando toda esa información y está obteniendo nuevas respuestas, está obteniendo nuevos patrones de conducta para responder al evento que estoy observando, a ese evento que estoy observando de mi hijo, de mi hija en una experiencia pasada. Entonces ustedes podrán decirme, ¿y todo esto
que está pasando a mi cerebro, con esta experiencia que es de un otro, de un tercero, ¿cómo puede hacer un cambio? ¿Cómo puede generar un cambio efectivo, profundo en nuestros niños? Bueno, aquí surge algo muy importante y muy simbólico, que es la teoría del apego de Bowlby. Bowlby nos habla de que nosotros somos seres sociales, que nos vinculamos a través del afecto, que tenemos relaciones eh, de amor, de vínculos específicos, y que desde esos vínculos es que generamos también, un poco desde la neuroplasticidad, respuestas asociadas a cómo nos vinculamos inicialmente. La teoría del apego indica que cuando somos pequeñitos principalmente, vamos guardando toda esta información de cariño, de afecto, de escucha, de contención, y desde ahí reconocemos al otro cuando es capaz de darnos aquello que necesitamos, y así también nosotros podemos entregar esa información, ese cariño, ese afecto a otros. Entonces, estamos generando cambios neuroplásticos en el cerebro de los padres, estamos activando respuestas de sus vínculos primarios, y de esa forma estos padres, cuando terminan la experiencia de sus hijos, son capaces de reproducir este mismo vínculo con sus propios hijos. Restablecemos el vínculo primario. Somos capaces de reestructurar ese vínculo si es que estaba dañado, porque el conocer la experiencia del otro, no solo desde la empatía, sino que también desde lo vívido, desde la carne, desde la piel, desde la experiencia misma, nos hace aprender a vincularnos de una manera absolutamente más profunda. Otros elementos simbólicos importantes son el EMDR, que en sus siglas en español habla de la desensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares. Esta técnica de la psicología también nos muestra que a través de estos elementos podemos trabajar con traumas, y va generando ciertos cambios a niveles cerebrales. A propósito de eso, es que quisiera mostrarles la siguiente diapositiva, y mostrarles qué es lo que sucede en nuestro cerebro como padres con la TBP, y bueno, posteriormente con el acompañamiento terapéutico, que es primordial, sobre todo en el caso del trabajo terapéutico con terceros, de vínculo, de conexión de almas. Cuando tenemos a un padre, a una madre, que hace las veces de paciente en esta terapia de vida pasada para conocer cuál es el origen de la problemática de su hijo, de su hija, eh, existen diversos lugares en nuestro cerebro que se ven afectados y que se ven activados. Hay varios estudios científicos que muestran que la hipnosis específicamente genera estas lucecitas encendidas que vemos acá en las imágenes del cerebro. Estas imágenes han sido sacadas del estudio Hypnoscience, del Approach, que es un estudio que se realizó hace muy poco tiempo, y se identificaron cambios sustantivos en cómo el cerebro se activa durante una hipnosis clínica que se estaba profundizando en diferentes elementos técnicos y terapéuticos de sanación. En este ejercicio terapéutico de investigación se obtuvieron tres cosas bien interesantes, principalmente en que, primero que todo, activamos la recuperación de memorias emocionales. Es aquí donde se activa nuestro hipocampo. El hipocampo es lo que va a permitir que el alma sea lo que nos muestre una memoria emocional. El alma es lo que nos está trayendo a la conciencia. En este caso, nos está trayendo a la conciencia la recuperación de memorias de nuestros hijos.
En este trabajo terapéutico, como les mencionaba hace un momento atrás, es el padre o la madre quien actúa de paciente, quien actúa como el que observa, el que trabaja terapéuticamente. Entonces, en este caso, el padre o la madre, al pedirle autorización al alma de su hijo, es capaz de recuperar memorias emocionales de sus hijos, de sus hijas. El hipocampo del padre o de la madre es el que se activa, pero asimismo también es posible activar de una forma mucho más expansiva lo que pasa en el cerebro de estos hijos. Sin embargo, cuando ya hemos recuperado esta memoria emocional, ya descubrimos cuál era el origen de la causa, debemos trabajar con ella. Debemos identificar momentos significativos, momentos simbólicos, al igual como lo haríamos en una experiencia con un paciente que se encuentra recostado frente a nosotros. Para ello, también necesitamos procesar emocionalmente la experiencia. Y en este punto es donde la amígdala comienza a tener un protagonismo mucho más importante. Cuando ya hemos vivido y hemos observado la experiencia, vamos a ser capaces, digo, de identificar si efectivamente en estos momentos importantes y simbólicos, nuestra alma o la alma de nuestro hijo ha sido fragmentada por estos elementos duros, traumáticos que le ha tocado vivir en el pasado. La amígdala está funcionando al 1000% porque debe procesar emocionalmente todo lo que le está ocurriendo a nuestro hijo, a nuestra hija. Desde ese punto de vista es que tenemos que reconstruir muchas veces todo lo que vivió, todo lo que estamos observando. Cuando tenemos que mirar si hay fragmentos del alma, si nos quebramos nuestros hijos en esa experiencia, es cuando procesamos mayormente y en profundidad todas las emociones que quedaron atrapadas de nuestros hijos en esos momentos del pasado. Pero asimismo, cuando conectamos con ese dolor, cuando procesamos emocionalmente ese dolor de ese hijo o hija, es que se activa la corteza prefrontal, lo que nos permite, como padres, ayudarlos a reestructurar cognitivamente ese evento traumático y doloroso. En ese momento es donde comenzamos a recuperar energía, alma que nuestros hijos perdieron en ese momento pasado. Es allí en donde a través de la reflexión, en donde a través de nuestra mirada adulta, contenedora, incorporando los elementos del vínculo de la teoría del apego, es que podemos ayudarle a nuestros hijos a reestructurar cognitivamente esa experiencia, ya sea de esta experiencia de vida como niño o de una vida anterior. Lo simbólico de esto es que en el trabajo terapéutico de la regresión como tal, el padre vivencia esto como algo que le está ocurriendo a sí mismo, siendo consciente que aquella experiencia que está vivenciando por sí mismo es una experiencia que le ha tocado vivir a su hijo o hija en el pasado. Esto simbólicamente, acompañado de estas imágenes cerebrales que efectivamente demuestran que la hipnosis clínica, terapia de vida pasada, TBP, genera impactos en nuestro cerebro, activa áreas de nuestro cerebro, es que también podemos identificar que hay elementos en otros ámbitos, en otras áreas, que también han producido cambios, que también permiten cambios profundos, simbólicos y significativos. En este punto de vista, tenemos que mirar qué pasa después de la terapia regresiva.
¿Qué sucede cuando estos padres ya han visto el origen, la causa del por qué sus hijos están teniendo problemas en el presente? Han mirado cómo se desfragmentó su alma, cómo se quedó atrapada en ese momento y han podido, como padres amorosos, ayudar a recuperar y ayudar a reconstruir, a reestructurar cognitivamente a sus propios hijos. Esto afecta en la calidad de vida y en las relaciones sociales porque desde ese punto de vista permite a los padres conectarse de una forma absolutamente más profunda con sus hijos. Es absolutamente simbólico, es impactante ver la forma en que conectan, porque ya no solo los ven desde afuera, sino que los ven profundamente como seres que han tenido experiencias a veces muy dolorosas. Esto también favorece en que se reduce la ansiedad y el estrés en los padres, porque muchas veces antes de llegar a esta experiencia, los padres no saben cómo resolver, cómo llegar a los hijos con una respuesta importante, con una respuesta acogedora, con una respuesta que permita que los hijos estén eh, sintiéndose vinculados de una forma diferente. Entonces, cuando reducimos la ansiedad y el estrés de nosotros como adultos, permitimos que el vínculo afectivo que estamos desarrollando con nuestros niños se amplifique en todos los campos, en todos los ámbitos en donde ese niño se desenvuelve. Esto, sin lugar a dudas, va a permitir que se mejore la relación entre padres e hijos, porque, como les mencionaba recién, viviendo esta experiencia como una especie de canalizador, somos capaces de mirar al otro desde lo profundo, desde su propia verdad, desde su propia realidad. Entonces, nos acercamos de manera diferente a nuestros hijos. Y al acercarnos de manera diferente, también nos permite que nuestros hijos se vinculen con nosotros de una forma o desde un lugar absolutamente distinto. Eh, Se abren las conversaciones, se permite que el espacio que se está dando en la casa, en el lugar de convivencia, sea mucho más ameno, que sea, por supuesto, también mucho más, más integrador, más fluido. Entonces, todo esto va a producir, sin quererlo, sin siquiera proponernos, cambios positivos en las conductas y en las emociones de nuestros niños. Muchas veces los padres que acuden a terapia por sus hijos no le cuentan a los hijos, ya sea porque son muy pequeños o porque no quieren interferir de manera directa en el cambio y quieren visualizar cómo este cambio de manera sutil se produce en los hijos. Y en esos casos es donde más hemos profundizado y donde más nos hemos dado cuenta de que este trabajo terapéutico es muy, muy bonito porque permite que los hijos efectivamente generen cambios y los padres se relacionen de una manera eh, absolutamente diferente, mucho más cercana y mucho más desde el vínculo amoroso. Me gustaría contarles algunos casos antes de pasar a hablar un poco de cómo es esto de canalizar y conectar las almas para sanar a otros. En mi experiencia, he trabajado con algunos padres que han facilitado su realidad, su problemática, y han permitido este trabajo casi como un poco experimentalmente para identificar si, y probar si es que esto tiene impacto positivo en sus hijos.
quiero contarles la experiencia de una madre que acude a terapia por su hijo de 7 años aproximadamente, en donde se encuentra absolutamente rabioso, absolutamente como disruptivo en sus relaciones sociales y principalmente con ella como mamá. Ella está separada, este hijo tiene contacto, si bien con su padre, es una relación no muy cercana con él, y la relación que este está planteándose con ella es una relación bien violenta desde lo verbal, desde el niño hacia la madre. Y bueno, la madre se encuentra un poco agobiada, un poco abrumada con esto porque ya no le ve solución al conflicto. Ella acude a terapia con este motivo de consulta y menciona que le gustaría mucho trabajar de una manera eh, como eh, panorámica en el trabajo con su hijo y mostrándose de esa manera, ella me propone generar una regresión un poco más amplia, de poder casi mirar desde arriba lo que está ocurriendo para poder entender cómo ella en su presente, con sus propias herramientas, puede ayudarle y entregarle un momento, una calidad de vida, una relación diferente a su hijo. Y es así como descubre que en una experiencia anterior, ella entra, primero que todo, en un trance muy suave, eh, en donde preguntamos a su alma si le permite trabajar en esta experiencia como canalizadora para obtener una respuesta del motivo de consulta de su hijo. Su alma responde positivamente y desde ahí trabajamos ya directamente con el alma de su hijo y le pedimos autorización para realizar este trabajo. Cuando el alma de su hijo accede a hacer este trabajo, es donde llegamos a el origen de la causa. Ella reconoce a este hijo en una vida anterior, en, en un país que no conoce en la actualidad, y lo ve como un hombre más adulto, en donde tiene eh, cierto trabajo que lo tiene bastante abrumado, que lo tiene como con muchas preocupaciones y ella comienza a describirlo como un hombre muy ajetreado, que constantemente está como con el ceño fruncido, y comienza a darse cuenta que ella no está, al menos en estas primeras imágenes, en la vida de su hijo, no está presente en la vida de su hijo, en esta experiencia de vida anterior. Em, y comienza a trabajar en ello, a darse cuenta que es una vida bastante sacrificada, con mucho dolor, con mucha injusticia. Y en la medida que va pasando esta experiencia, se va dando cuenta que este hijo, este hombre adulto, en esa circunstancia no tiene mucho afecto ni mucho aprecio por el padre de él en esa vida pasada. Y lo empieza a describir como un hombre muy maltratador, muy golpeador, muy dañino en ese vínculo. Y lo siente, ella lo describe como alguien que le ha hecho mucho daño, que le genera mucho, mucho dolor, mucho sufrimiento en esa experiencia vital. Llega el momento en donde tiene que cruzarse este hombre con su padre de esa vida y se da cuenta que el padre de esa vida es ella misma, que en esa experiencia ha sido bastante abusivo con su hijo y, y que eso le genera mucha rabia al hijo, siendo ya un hombre adulto en esa experiencia de vida. Y desde ahí ella reconoce que mucho del temperamento que este hombre comienza a desarrollar en la vida, en esa experiencia con su padre, es lo que hoy ella ve y observa en la relación que su hijo está teniendo con ella misma,
en el presente. Eso le genera a ella un tremendo impacto emocional y le produce mucha compasión respecto a lo que tuvo que pasar su hijo en esa experiencia. Desde ese punto de vista, ella sigue indagando al momento más significativo y ya con este hombre adulto en esa experiencia, al que le teme mucho todavía a su padre, se ve siendo muerto justamente bajo las manos de este padre, golpeado muy abusivamente y maltratado físicamente hasta llegar a su propia muerte. En esta descripción que ella va haciendo de los hechos, se va dando cuenta que en la medida que su hijo va perdiendo la vida, también va saliendo de él como ella lo describe como un hálito de luz, en lo que de alguna forma después llega a comprender que es el alma de este hijo que está saliendo desde ahí. Y cuando termina de salir completamente, este hijo le menciona que va a volver, va a volver porque tiene que aprender a relacionarse con él. Esa frase, ese aprendizaje o ese mandato o ese juramento, no sé cómo llamarlo porque no lo describe como tal, sino casi como una tarea no resuelta, eh, a ella le marcó mucho porque comprendió con ello que su hijo vuelve a esta experiencia en el presente, a vivirla con ella como madre en esta ocasión, para que ellos aprendan a convivir de una forma distinta, desde otro lugar, ya no desde la violencia, no desde eh, los golpes, sino que tienen que aprender a convivir desde el amor. Ella cuando vive esto, obviamente se da cuenta que él ha perdido gran trozos de su alma y se ha quedado atrapado en ese dolor, en esa rabia iracunda, como ella la define. Eh, y decide, por supuesto, recuperar todo lo que este hijo ha perdido en esta experiencia. Y arduamente se pone en función de recuperar esos fragmentos que quedaron atrapados de su hijo en esa experiencia, para permitirle tener también en la experiencia de su vida actual, en el presente, toda la energía posible para generar cambios en este lazo de vinculación con ella. Recupera todo lo que ha perdido en el pasado, en esa experiencia pasada de su hijo, y lo trae hasta el presente. Cuando termina su experiencia terapéutica, ella se muestra muy conmovida, ella se muestra muy afectada, no solo por el sufrimiento de su hijo, sino que también de alguna manera por cómo ella, en esta experiencia de padre, había sido tan maltratadora con él. Eh, y bueno, vuelve al par de semanas a continuar con su acompañamiento terapéutico, a trabajar con su análisis terapéutico de su regresión como madre, de conexión de almas, y comienza a describirme cambios casi instantáneos en su hijo. Me dice, hoy la relación es absolutamente diferente a la que era hace unas semanas atrás. Ella no le cuenta a su hijo esta experiencia porque le parece que es muy abrumador para el niño por su edad conocer estos antecedentes, pero me muestra que la relación significativamente cambia de manera positiva, en donde ella me dice, bueno, parece que salir de acá me significó mirarlo no con ojos de el niño travieso, malcriado, sino más bien con ojos de el alma de este hombre que ha sufrido y que yo debo ser más compasiva con él, escucharlo más atentamente para saber realmente cuál es la necesidad que tiene y que me está pidiendo y exigiendo ahora en el presente. Eso le permite conectarse, vincularse y reestructurar la relación que traían con su hijo. Simbólicamente, ha aprendido a escucharlo y a mirarlo desde la vereda de enfrente.
a mirarlos desde otro escenario, como ella me pedía un poco desde arriba, conociendo otros antecedentes que quizás su hijo a su corta edad no era capaz de expresarle de manera verbal. Y por otro lado, en esta vinculación, en esta nueva vinculación, es donde su hijo comienza a sentirse más escuchado, más visto, y su actuar también comienza a ser mucho más controlado. Disminuyen casi al 100% los berrinches, logran comunicarse, establecer momentos de conversación y conversación bastante profunda, comprendiendo la edad de este niño, en donde él explica sus principales razones de rabia de sus 7 años del presente, de esta vida actual, y comienzan a establecer este contacto en donde todas las razones y las causas que ella establece como motivo de consulta inicial han desaparecido casi al 100%. Ella me dice, es impresionante ver el cambio. Mejora en la relación vincular madre-hijo, mejora en la relación vincular con amigos, porque también había descontrol de la ira con ellos, y comienza a estar mucho más autorregulado en estas relaciones sociales. Y por supuesto desde ahí también mejora la relación con su padre, que a pesar de que no era mala, era bastante más lejana. Esto es solo uno de los casos que ha permitido observar cambios absolutamente profundos en la relación y en el impacto de cómo esto se va a desarrollar a lo largo de la vida. Esta madre que prueba esta terapia para el trabajo de conexión de alma con su hijo, nunca más lo va a ver de la misma forma. Ella efectivamente logra verlo como un ser humano independiente que ha sufrido también y que no son solo berrinches que su hijo está realizando. Otro caso que me gustaría contarles, también se trata de una madre que decide venir a terapia porque su hijo se muestra, al caso contrario del anterior, muy demandante afectivamente. Mucho de lo que este hijo refiere es que esta madre no lo ve, no es capaz de mirarlo, no es capaz de estar ahí para él. Bueno, este es el motivo de consulta de nuestra segunda madre, y en este caso se realiza exactamente lo mismo que el trabajo anterior. Es ella la que entra en un estado de conciencia expandido, en donde se le pide autorización a su alma, primero que todo, para trabajar en el campo áurico de su hijo. Si es positivo para ella, se autoriza, y luego se pide autorización a su propio hijo, que también autoriza el trabajo. Entramos en la experiencia que nos va a mostrar el origen de la causa de por qué este hijo se muestra tan demandante en el presente y refiere frases como no me ven. En este caso, la madre rápidamente llega a un lugar con mar. Ella lo describe como mar abierto, sobre una lancha, y comienza a sentir la brisa del mar. Vamos buscando momentos significativos y ella se comienza a dar cuenta que en esa experiencia de vida, su hijo, también siendo niño, es hijo de padres pescadores. En ese caso, sus padres, eh, bastante aprensivos, no lo dejan ir al mar con su padre pescador, porque es un trabajo bastante peligroso, pero en su inocencia y su curiosidad de niño siempre ha querido acompañar a papá al trabajo. En uno de esos descuidos, este niño logra colarse por por la noche para que su padre no lo pueda ver, y entra a esta lancha sin que ninguno de sus padres lo vea.
ahí, em, cuando su padre ya está zarpando, em, él se mantiene oculto para darle una sorpresa a este papá, ya mar adentro y no pueda devolverlo, no pueda devolverse con él y le permita quedarse a trabajar. En ese momento es que el padre, en su afán de trabajo, da cuenta de que debe lanzar la red al mar. Y este niño, al no saber cómo era el funcionamiento, estaba oculto justamente en esta red. Al lanzar la red al mar, el padre no lo ve, no se da cuenta que él está ahí atrapado en la red y el niño cae al mar, el hijo de esta paciente, de esta consultante. Y el pensamiento de este hijo cuando cae al mar es que su padre no lo vio, es que su padre no se da cuenta que él está ahí atrapado en esa red. Él necesita que lo vean. Él desesperadamente trata de gritar bajo el mar, buscando que alguien, su padre específicamente, lo vea. Él trata de demandar esta atención porque está muriendo ahogado en ese mar profundo. Sin mucho éxito, este niño muere ahogado porque su padre en sus labores no es capaz de verlo. No logra darse cuenta que su hijo está ahí atrapado en la red. Horas más tarde, cuando él decide volver a levantar la red para revisar cómo está su trabajo, tristemente se da cuenta que su hijo está atrapado en la red. Es un momento desgarrador que la madre lo describe como un momento de gran dolor para ese padre pescador, con mucha culpa, con mucho sufrimiento. Y de alguna manera en ese momento el alma de ese niño también se había quedado atrapada en ese pensamiento de que su padre no lo vio, que su padre no lo ve, no lo está viendo. Esta madre comprendió en ese instante por qué es la frase que su hijo le repetía cada vez que necesitaba atención de ella. Y desde ese punto de vista es que esta relación vincular también cambia y ella comienza a verlo diferente, comienza a identificar que su necesidad de ser vista tenía que ver con esa necesidad de ser salvado de esa red. Ella, por supuesto, recupera todos los elementos perdidos y desfragmentados de esa experiencia y desde ahí permite que su hijo tenga una mayor seguridad y ha aprendido a relacionarse de manera diferente, no solo con ella, sino que también con sus pares, atreviéndose a nadar incluso en su presente como niño. Entonces, todos estos elementos en donde vemos que efectivamente hay concordancia con respecto al motivo de consulta, hay la respuesta posterior de los niños, es que nos damos cuenta que impacta no solo cerebralmente en los padres y en los hijos, sino que también en otros aspectos como la calidad de vida y las relaciones sociales. Cuando hablamos de canalización y conexión energética, nos referimos un poco a los ejemplos que les mencionaba recién con los casos prácticos. Los padres, a través de la canalización, son capaces de experimentar las memorias de sus hijos. Esto principalmente permite que se tengan beneficios terapéuticos de esta conexión. ¿Por qué? Porque aprendemos a vincularnos de una manera distinta, aprendemos a establecer mejor contacto con nuestros hijos y, por supuesto, desde ahí a reestructurar cognitivamente esta relación. ¿Qué es lo que se recomienda y se solicita como consideración ética para este trabajo de conexión de almas? Es que primero que todo le demos importancia a que el terapeuta que está realizando la experiencia sea un terapeuta capacitado, que tenga certificación, que por supuesto sea empático y que tenga justicia en el proceso. No solo es una consideración ética para
trabajar la TBP con menores, sino que también con todo paciente. Pero si bien es cierto, es fundamental que en estos casos el terapeuta, digo, sea absolutamente ético y justo, no solo con el padre, sino que también con el trabajo terapéutico que posteriormente se puede incorporar a los niños. Como resumen, entonces, podemos hablar que la terapia regresiva como conexión de almas permite una conexión cerebral activada. Se activan elementos cerebrales como la corteza prefrontal, el hipocampo, la amígdala, y estas áreas, por supuesto, están relacionadas con la regulación emocional, la memoria emocional y, por supuesto, las experiencias traumáticas. Se producen cambios en la estructura cerebral. La neuroplasticidad permite creación de nuevas conexiones durante la regresión y esto se prolonga absolutamente a lo largo de la vida porque esto promueve un mejor manejo de las emociones ya que aprendemos nuevos patrones de relación con un otro. Mejoramos la calidad de vida y las relaciones sociales, ya sea entre padre e hijo, y también las expandimos a otros contextos, porque mejora la regulación emocional, reduce el estrés y la ansiedad, y por supuesto esto permite que nuestra vida como padres, como hijos, se vuelva mucho más saludable en ese sentido. Y por supuesto, no quiero dejar de lado otros elementos que son relevantes, que hay estudios comparativos basados en la terapia del trauma que respaldan los beneficios de la TBP en la integración emocional. La neuroplasticidad y la reconsolidación de la memoria juega un papel absolutamente clave. Estos elementos son absolutamente significativos para el trabajo de conexión emocional. Yo diría que como conclusión, entonces, la TBP es capaz de presentarse como una herramienta que genera cambios a largo plazo. Em, es importante destacar que al menos en mi trabajo terapéutico yo realizo TBP a padres como conexión de alma, pero sí, pero también les acompaño terapéuticamente, ya sea al padre y al hijo para incorporar esto encontrado en la regresión, de manera que pueda complementarse y aportar desde ahí una mejora en la reestructuración cognitiva, una mejora en el vínculo del apego que se está estableciendo o reestableciendo entre padres e hijos. Estos beneficios entonces se traducen en una mejor calidad de vida, en una sanación más profunda. Y desde ahí creo que es muy importante mostrar que esto es un abordaje absolutamente integral y efectivo. Sin más preámbulos, les doy las gracias por su atención y acá dejo mis contactos también para quien tenga dudas, quien les haya quedado algo por comprender mejor, quien quiera conocer nuevos casos o incluso quien quiera trabajar en conexión de almas a través de sí mismo como canalizador, el trabajo de sus hijos o incluso de una tercera persona. Como les decía al inicio, yo me enfoqué en explicar durante estos 50 minutos el trabajo de padres e hijos. Sin embargo, esta forma de trabajar la TBP la podemos realizar con terceras personas también. Así que muchas gracias por su atención, me despido y les deseo una feliz